toca precisamente, hermanos, de los versículos 13, hasta el versículo 20. La verdad que iba a cubrir mayor sección, iba a aventarme todo hasta el versículo 42, pero creo que vamos a dividirlo en dos. Y dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 5, del 12 al 20. Dice la palabra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y así he titulado el sermón de esta mañana: las palabras de esta vida. Vamos a orar. Dios de mis padres, gracias te doy, Señor, hoy en esta mañana, por todos los que estamos aquí reunidos, porque tú los has traído, Señor, con un propósito. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ministra. Gracias por tu Hijo Cristo. Gracias por el Evangelio, por estas palabras que son vida, vida nueva, vida abundante, vida eterna. Gracias, Señor, porque tu Hijo Cristo, Señor, nos es nueva vida. Y todo aquel que está en Cristo Jesús es una nueva creación. Y vive, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Bendice este tiempo. Exalta a tu Hijo Cristo. Muéstranos más a tu Hijo Cristo, Señor, y que tu Santo Espíritu, Él es el Maestro. Él es quien nos enseña, que selle estas verdades en nuestros corazones, Señor, para adorarte, para alabarte y para, como decía David, Señor, veía yo delante de mí siempre a mi Señor. Así queremos estar, Señor, ver siempre delante de nosotros a tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, todos los cristianos somos llamados a proclamar a Cristo. Todos los cristianos somos llamados a presentar el Evangelio. Y es de llamar la atención, hermanos, que en la iglesia primitiva había este intenso deseo por compartir la palabra del Señor, por compartir el mensaje del Evangelio. Proclamar a Cristo era una tarea cotidiana de la iglesia primitiva y debería de ser también una tarea cotidiana para nosotros, proclamar siempre a Cristo. Llevar el Evangelio a las personas. Hoy, si el Señor lo permite, esta es la estructura del sermón. Vamos a ver 4 puntos. Número 1, el Evangelio silencioso, que son del versículo 12 al versículo 14. El Evangelio silencioso. Después vamos a ver el Evangelio poderoso, versículo 15 y 16. Número 3, el Evangelio perseguido. Esto lo vamos a ver del 17 al 28, no lo vamos a cubrir todo, pero vamos a ver el Evangelio perseguido. Y número 4, el Evangelio, el verdadero Evangelio respaldado por Dios.
4 cosas: el evangelio silencioso, el evangelio poderoso, el evangelio perseguido y el evangelio respaldado por Dios. Hermanos, Lucas narra precisamente este maravilloso libro que es el libro de Hechos. Es un libro de historia, es una narrativa de la historia de la primera iglesia primitiva y de cómo se expandió esta iglesia, de la práctica, del mensaje que daban. Y vamos a ver el punto número 1, que es el evangelio silencioso. Versículos 12 al 14, dice la palabra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y hay algo significativo que me llama la atención en estos pasajes, hermanos, porque del versículo 1 al 11 vimos la disciplina celosa, estricta, la disciplina santa de Dios a su iglesia. La disciplina del Señor a su iglesia. Y uno pudiera pensar que al venir esa disciplina pareciera como que se iba a acabar la iglesia. Pero hermanos, el Señor disciplinó a la iglesia y en el versículo 14 dice: aumentaba más gran número, así de hombres como de mujeres. Esto me habla de la pureza de la iglesia, de que era una iglesia celosa de buenas obras, como vimos en la clase de Romanos a las 10, que era una iglesia que se quería mantener pura, que era una iglesia que se quería mantener obedeciendo al Señor. Y el Señor disciplinaba a esta iglesia, y disciplinaba a la iglesia, y la iglesia crecía. Y otra de las cosas que me llama la atención, donde dice que los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Esta era una exhibición del poder de Dios, y era una exhibición precisamente como una señal de la realidad de la resurrección de Cristo. Los prodigios, las señales, todas las señales que se hacían, era precisamente una exhibición, una validación de que Cristo había resucitado. La iglesia persistía en congregarse y todos estaban unánimes. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón. Y ahí se congregaban. Y ahí nos habla precisamente de la comunión, de la unidad que existía en la iglesia. Y esto, hermanos, hay un buen principio que podemos ver aquí, que es la unidad de la iglesia viene precisamente por el sometimiento al Espíritu Santo. Cuando hay unidad en la iglesia es porque la iglesia está sometida al control al Espíritu Santo. Cuando no hay unidad en la iglesia es porque la iglesia no está sometida al Espíritu Santo. Y esto es un buen principio para nosotros. ¿Por qué? Vamos a empezar a aplicar la palabra de Dios. Hermanos, cuando la espiritualidad decae en la iglesia, cuando la espiritualidad baja dentro de la iglesia, es cuando surgen las divisiones, las manifestaciones de la carne, los pleitos, los celos, las iras, los chismes, las murmuraciones, las contiendas. Se enfría la iglesia. Ahora no voy, ahora no vengo, ahora esto, ahora lo otro. Voy solamente cuando tenga ganas, voy solamente cuando realmente me siento contento. No, esto no es así, hermano. Cuando tú estás sometido al Espíritu Santo, cuando hay llenura del Espíritu Santo, ¿qué es eso? La llenura del Espíritu Santo es obedecer al Espíritu Santo. Eso es la llenura. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, vienes porque vienes. No importa si está lloviendo,
si está haciendo frío, si hay o no hay comodidades, lujos en la iglesia. Vienes porque estás lleno del Espíritu Santo. Gálatas 5:20 habla precisamente de las obras de la carne. Cuando hay espiritualidad, cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, cuando cada persona está llena del Espíritu Santo, entonces, como lo vimos en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia, mora en esa persona, y es evidente la llenura, es evidente cuando la palabra de Dios está saturando tu corazón, tu mente, porque satura también tu vida práctica, tu vida diaria. No solamente satura tu mente para aprender doctrina, sino también de modo vivencial, experimental. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es aprender, no es memorizar libros, no es memorizar doctrina. La vida cristiana es vivirla. Eso es la vida cristiana, es vivirla. Cristo está morando en nuestros corazones. Cristo habita en nuestros corazones. Eso es la palabra morar. Habitar, como cuando tú estás en tu casa, habitas una casa. Cristo mora, Cristo habita en tu corazón y llega a todas y cada una de las áreas de tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en todo, en lo que tú haces. Cristo mora en abundancia. Ahora, yo veo algo también aquí en el versículo 13. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Hay una gran paradoja aquí. Por un lado había personas que creían y por el otro lado había personas que, muy bien, lo que estás haciendo está muy bien, me gusta, qué bueno, pero no me junto contigo. No me asocio contigo. Como dice John Stott de este pasaje, la presencia del Dios vivo, ya sea que se manifestara por medio de la predicación, de los milagros o de ambos, es alarmante para unos, pero es atractiva para otros. Algunos se alejan atemorizados, otros son llevados a la fe. Y concuerdo con John Stott en lo que dice. Para unos es alarma, para otros es qué aburrido, no me interesa. Pero para otros es yo quiero eso, yo quiero creer eso, yo quiero vivir eso, eso quiero para mi vida. Yo quiero al Cristo que esté habitando en mí y yo en Él. Quiero una vida transformada, quiero una vida nueva, quiero una vida donde ya deje de ser esclavo de mi pecado. Hermanos, este es el evangelio silencioso. En realidad, este es el verdadero evangelio que debemos de vivir tú y yo. Este es el evangelio que se expresa con acciones, no solamente con palabras, sino con acciones. Las buenas obras son la evidencia de que hemos sido salvados. Las buenas obras son la evidencia visible de la fe. ¿Tú quieres saber si tienes fe? Analiza tus obras. Analiza tus frutos. Ve tu vida. Vamos a Santiago. Vamos a recordar esto que dice en la palabra. Vamos a Santiago, capítulo 2. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Una fe sin obras es una fe muerta. La verdadera fe, la fe salvadora, es una fe que produce obras. Esa es la verdadera fe, Santiago 2, 17. Y en el versículo 26 precisamente también dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Muerta. Y esa es la triste realidad hoy en día en la iglesia. Hay muchas personas que tienen fe, pero no tienen obras. Tienen una fe
muerta. ¿Cómo está tu fe? Es una buena pregunta. ¿Quieres saber tu fe? Analiza tu vida, analiza tus obras, analiza tus frutos, analízalo, velo. Por eso Pablo es un mandamiento constante a los creyentes. Examinaos a vosotros mismos. ¿Qué dice? Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Hermanos, las buenas obras no se hacen para ser cristianos, sino se hacen buenas obras porque se es cristiano. ¿Usted entendió esto? No hacemos buenas obras para ser cristianos. Hoy hice una buena obra, entonces soy más cristiano que ayer. No, esto no funciona así. No funciona así. Más bien, precisamente, porque has nacido de nuevo, porque has sido justificado, porque has sido precisamente santificado, andas en esas buenas obras. ¿Qué es lo que dice Efesios 2:10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Para buenas obras. Las buenas obras es el propósito. Es para que andemos en ellas, las cuales no son de nosotros. ¿De quién son? De Dios, porque Efesios 2:10 lo dice. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ¿qué? Anduviésemos en ellas. Lo he dicho muchas veces, la oración de un pastor. En la mañana él ora y dice: Señor, dame estas buenas obras que tú tienes preparado para mí en este día, para que yo ande en ellas, para que yo camine en ellas. Dame mis buenas obras del día de hoy, dámelas tú, para que yo camine en estas buenas obras el día de hoy. Eso es orar para glorificar a Dios, para darle toda la honra, para darle toda la gloria, sabiendo que si Él no produce en nosotros el querer como el hacer, no somos nada. Las buenas obras es para glorificar a Dios, no para glorificarnos a nosotros mismos. Pero las buenas obras es una certificación, es un sello de que en verdad hay salvación. Y precisamente, hermanos, por medio de nuestra conducta, por medio de nuestras buenas obras, glorificar a Dios. ¿Sabe? Esto es precisamente actuar en lo que la Biblia dice, glorificar al Señor. Dame estas buenas obras, Señor, para que tú seas glorificado. ¿Por qué es lo que dice Mateo? Vamos a Mateo 5. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5:16. ¿Para que qué? Para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, dame esas buenas obras para que tú seas glorificado. Hermanos, si esto fuera el anhelo, el deseo de nuestro corazón, Dios sería glorificado y magnificado en nuestras vidas. No vivimos para agradarnos a nosotros, sino cada vez que alguien vea una buena obra en nosotros, no soy yo, es Dios quien la hizo en mí. Es Dios quien la hizo en mí. ¿Tú quieres esto? ¿Tú quieres esas buenas obras? Bueno, el propósito es glorificar a Dios, es darle toda la honra a Él. Este es el evangelio silencioso. Este es el evangelio que arrastra. Este es el evangelio que impacta. No es tanto lo que dices, sino lo que vives y cómo vives. Este es el evangelio poderoso. Este es el evangelio que agrada al Señor, que glorifica al Señor, que magnifica al Señor. Hermanos, el cristiano alaba o desprestigia a Dios con su vida. ¿Usted entendió? El cristiano o alaba a Dios o desprestigia a Dios, blasfema a Dios. ¿Ese es el Dios que tú sirves? ¿Ese es el Dios que tú sirves? ¿Esa es la vida que tú vives?
Yo no veo una vida de poder. Yo no veo una vida de transformación. Pero cuando la esposa se somete a su esposo, que es un rebelde, que es un inicuo, que es una persona que bebe, que es un alcohólico, y la esposa se somete y guarda silencio y sirve al esposo, hermanos, está dando un testimonio impactante. Esta mujer es diferente. Esta mujer, por más que la trato mal, por más que la ofendo, ahí está. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace esta mujer para ser así? Bueno, no es ella, es Dios. Es Dios a través de ella. Es Cristo a través de ella. Como este hombre, al tener una esposa impía, una esposa que no se preocupa por él, este hombre se preocupa por él, la ama, la respeta, la valora, no le engaña. Ese es el mayor testimonio que podemos dar en nuestras vidas. Y esta semana, no sé usted si se la perdió, para mí se la perdió, la clase del jueves, escuchar al hermano Miguel Coca enseñar y dar su vida, y cómo fue su vida, y cómo ha sido transformado, y todos los demás también, de ver cómo eran sus vidas antes de conocer a Cristo, y ahora que conocen a Cristo, hermanos, Cristo es una aplanadora. Cristo es una aplanadora. Cuando tú te encuentras con Cristo, no vuelves a ser el mismo. Es como una aplanadora que pasa por un buñuelo. ¿Va a quedar siendo otra vez el buñuelo igual? No, hermano. Ese buñuelo no vuelve a ser el mismo. Queda desbaratado, queda desintegrado. ¿Para qué? Para lo que dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el evangelio que predicamos. Un evangelio de poder, un evangelio de vidas transformadas. No un evangelio, no una religión, no algo monótono, no algo repetitivo, algo sin fuerza, algo sin poder. Esto era el evangelio que los judíos en aquel entonces tenían con los saduceos, con los fariseos. Un evangelio sin poder, un evangelio sin vida. Una religión de ritos, de tradiciones, pero que no había poder, no había vida, no había transformación. Entonces, hermanos, el creyente o alaba a Dios o desprestigia a Dios, ¿con qué? Con su vida. Con su vida. Hay algo que me llama la atención aquí en estos versículos de Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 14. Y había a las personas algo que les inquietaba del evangelio. Por un lado, los bendecían grandemente, los alababa grandemente el pueblo, pero por el otro no se querían juntar con ellos, no querían saber nada de ellos. ¿Sabe una cosa por qué no se querían juntar con ellos? ¿Sabe por qué? Por la disciplina del Señor, por la pureza que había en esa iglesia. Por eso no querían, los alababan grandemente. Muy bien, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de nuestras familias? No, ahí donde estás está bien. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. ¿Y por qué no viene? No. Pero me estás diciendo que estoy bien. ¿Estoy mal? No. Donde tú estás muy bien. ¿Y por qué no vienes? ¿Sabe por qué no? Porque el cristianismo confronta el pecado. ¿Sabes qué? Estás bien ahí. Pero yo quiero seguir sobando mi pecado. Seguir entreteniendo mi pecado. Tú síguele, estás muy bien ahí. Pero yo donde estoy bien.
Yo donde estoy y como estoy, estoy bien. Al leer estos versículos del 12 al 14, me vino una pregunta. ¿Qué es lo que hace al cristianismo tan atractivo? ¿Qué es lo que hace atractivo el cristianismo? Y lo digo por esto, hermanos, porque es muy fácil sentirte atraído hacia una iglesia por sus programas, por sus buenos predicadores, por el tamaño de la iglesia, por las comodidades, por el compañerismo. Inclusive sentirte atraído por el tipo de predicación que hay en esta iglesia o en esa iglesia. O por una enseñanza novedosa, por una enseñanza mística, por una enseñanza pragmática, moderna, utilitaria, humanista, porque es divertida la iglesia, porque me presentan el Evangelio de Jesús de una manera divertida, de una manera teatral, inclusive poco ortodoxa. En pocas palabras, hermanos, hoy en día muchas personas les agrada la idea porque es una iglesia al gusto del consumidor. Les he platicado de una iglesia en Estados Unidos, arriba de 20,000 miembros que tiene esa iglesia. Y los líderes hicieron una encuesta a sus agremiados, a los que asistían a esta iglesia, por decirlo de esta manera, donde les hizo una encuesta acerca de lo que se tiene que predicar y de lo que no se tiene que predicar y cuánto tiempo debe de durar las predicaciones. Dos cosas llamaron la atención. Número uno, queremos predicaciones de 25 minutos nada más. Queremos 1:30 de cantos, pero 25 minutos solamente de prédica. Y número dos, queremos que al pecado ya no se le diga pecado. Queremos que se le diga experiencia. ¿Sabe qué es lo que hizo el pastor? Obedeció a su grey. 25 minutos de prédica y al pecado ya no le llaman pecado, le llaman experiencia. Y la iglesia está floreciendo. Pero la iglesia primitiva fue una iglesia donde Dios disciplinaba a esa iglesia, donde había poderosos hombres que predicaban la palabra de Dios, que audazmente predicaba la palabra de Dios, y el Señor aumentaba cada día los que debían de ser salvos. ¿Sabe una cosa? Esta iglesia debe de anhelar siempre que el Señor sea el que haga crecer esta iglesia, no la iglesia, a través de métodos, a través de programas, a través de metodologías. No, que el Señor traiga a los que tenga que traer, pero que sea Él el que la haga crecer. La iglesia primitiva confrontaba el pecado. La iglesia de hoy no confronta el pecado. Y lo decía la clase de las 10. Hermanos, lo más amoroso que puede hacer un pastor en su congregación es confrontar el pecado, sacar el pecado, exponer el pecado. Porque si un pastor no expone, no confronta, no predica en contra del pecado, está mandando la visible voz de decir, no me importan. No me importa. Que cada quien viva como quiera. No me interesa. Eso es lo que hace un pastor cuando no predica en contra del pecado. Hermanos, la iglesia primitiva atraía a los creyentes. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por el poder de Dios, por los milagros de Dios, por las vidas en constante transformación de los creyentes, por la pureza, por la generosidad, por la sinceridad, por la honestidad, por la unidad de los miembros que había en la iglesia, por el carácter piadoso de los líderes. Dios quiere añadir gente a su iglesia, pero no solamente con mejores programas, con mejores congregaciones, con congregaciones decoradas. No,
Él quiere congregaciones santas. Él quiere santidad en la iglesia. No programas, no metodologías. Él quiere y demanda santidad en su iglesia. Por eso me encanta lo que dice un pastor escocés del siglo XIX, Robert Murray McCheyne. Dice: Dios no bendice los grandes talentos, sino la gran semejanza con Cristo. Un ministro santo es una arma terrible en las manos de Dios. Lo voy a volver a repetir. Dios no bendice los grandes talentos, sino la gran semejanza con Cristo. Un ministro santo es una arma terrible en las manos de Dios. Podemos aplicarlo a nosotros como iglesia. Una iglesia que está siendo conformada a la imagen de Cristo es una arma terrible en las manos de Dios. Esta debe de ser nuestra meta. Este debe de ser nuestro anhelo. Este debe de ser a lo que apuntamos. Vivir en santidad para ser un arma terrible en las manos de Dios. Sana doctrina apoyada por santidad de vida. Esa es la combinación perfecta. Esa es la suma perfecta. Sana doctrina, santidad de vida. Sana doctrina, justicia práctica. Justicia práctica, constante transformación. Constante transformación. Eso es esencial si queremos llevar el evangelio a las personas. No solamente el que él predica, sino la iglesia en general. Nuestras vidas, hermanos, son el mensaje más poderoso que tenemos para proclamar el evangelio de Jesús. Nuestra vida es el mensaje más poderoso que tenemos para proclamar el evangelio. Quiero ilustrarlo de esta manera. Tengo una ilustración de cómo predicar el evangelio con nuestra vida. Se cuenta la historia acerca de un predicador que predicó varios sermones porque sabía que estaba ahí asistiendo un ateo. Poco después de la predicación de estos sermones, el ateo fue convertido. El Señor tocó su corazón, el Señor le dio nueva vida y este hombre creyó, se arrepintió y creyó en Cristo Jesús. Y lo manifestó a la iglesia de que había creído en Cristo Jesús. Entonces el ministro le pregunta y le dice: amigo, ¿cuál de los sermones que yo prediqué le quitó sus dudas? A lo que este hermano le contesta: oh no, pastor, no fueron sus sermones los que me decidieron a arrepentirme y a creer en Cristo. Lo que me hizo pensar fue una mujer anciana que iba saliendo de la iglesia y que estaba a punto de caerse por las escaleras, y yo la sostuve a esta anciana, y esta anciana voltea y me ve y me dice: ¿usted ama a nuestro bendito y glorioso Salvador? Esa pregunta me hizo reflexionar, esa pregunta me hizo caer de rodillas e ir delante del Señor en arrepentimiento y fe para amarlo. No fueron los sermones del pastor, fue la vida de la misma iglesia. Y hermanos, esto nos habla de la tremenda responsabilidad que tenemos. No fueron los sermones del pastor, fue la acción de esta señora anciana que estaba a punto de caerse lo que perforó el corazón de este hombre ateo. No fue con la erudición del pastor, no fue con la elocuencia, no fue con la doctrina, no fue con la confrontación, fue con un acto amoroso de esta anciana que ese hombre llegó a los pies de Jesús. Eso es lo que tenemos que vivir. Eso es lo que tenemos que vivir. Qué tremenda responsabilidad tenemos.
Qué tremenda responsabilidad tenemos. Pero como así se aplica para bien, también muchas veces se ha aplicado para blasfemar el nombre del Señor. ¿Así eres? ¿Eso es lo que te enseñan en la iglesia? ¿A ser un mentiroso? ¿A ser un borracho? ¿A ser un alcohólico? ¿Eso es lo que te enseñan en tu iglesia? ¿A ser un tranza? ¿Eso es lo que te enseñan en tu iglesia? Mira, mejor así estoy, así me quedo. Así me quedo. Por eso, versículos 15 y 16, punto número 2, es el evangelio poderoso. Es un evangelio poderoso. Estas son las palabras de vida. Es un poder. Versículo 15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No era la sombra de Pedro, era Dios. Era Dios a través de Pedro que sanaba. Era Dios, no era Pedro. Era Dios el que sanaba. Era el poder de Dios. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder lo vemos en el capítulo 2. Hablando en lenguas, hablando en diferentes idiomas, en lenguas milagrosas, fenómenos sobrenaturales, y todos tenían una sensación de asombro, de maravilla. Capítulo 3, vemos a Pedro y a Juan sanando a un cojo de nacimiento, como lo acabamos de ver en la lectura de Juan 8. Vemos a estos hombres obrando con poder, predicaciones con poder, enseñanza con poder. Versículos 12 al 16 del capítulo 5 vemos precisamente todas las señales y prodigios que los apóstoles hacían. Y hermanos, aunque hoy no tenemos esas manifestaciones visibles porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, tenemos una historia de poder milagroso. Tenemos una historia como iglesia que tenemos más de 2000 años, tenemos una historia de poder. Esa es nuestra historia y esa es la validación de la iglesia primitiva. El Señor respaldando, el Señor validando a su iglesia, el Señor conformando a su iglesia a la imagen de Cristo. Ninguna religión tiene este poder explosivo. Solamente el cristianismo lo tiene. Solamente el cristianismo tiene ese poder. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y es el mismo poder que te saca a ti de las garras del pecado, de la amargura, del resentimiento, de la envidia. Es el mismo poder. Ese es el evangelio que predicamos. Es un evangelio de poder, es un evangelio de transformación, de constante transformación, de el poder del Señor en nuestras vidas y el Señor validando, confirmando su evangelio. Un autor dice con respecto a este pasaje, tan vívida era la sensación y la presencia del poder de Dios, que los hombres no se asociaban a la ligera. Ni había cristianismos superficiales, no había profesiones superficiales de fe. Y aún así el pueblo los alababa grandemente, y muchos de ellos creían en el Señor Jesús. Acompáñame a Hebreos, capítulo 2, versículo 4, para que podamos entender un poquito más acerca de por qué fue y por qué era necesario el poder y las señales como validación por parte de Dios de su evangelio. Hebreos 2, 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Estos señales y prodigios atrajeron a los nuevos creyentes.
confirmaron la veracidad de la enseñanza de los apóstoles, pero demostraron el poder de Jesús, quien murió en la cruz y resucitó y ahora estaba con sus seguidores. Tres cosas por las cuales fueron necesarios estas señales y prodigios. Número 1, para atraer a los nuevos creyentes. Número 2, para confirmar la veracidad del mensaje predicado. Y número 3, demostrar el poder del Mesías que había muerto y resucitado y que ahora estaba con sus seguidores. Por eso el Señor Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos como en la tierra. Y después, ¿qué dice? Id. ¿Y qué? Hacer discípulos. No lo hacemos en nuestro poder, no lo hacemos en nuestra autoridad, lo hacemos en el poder de Cristo, lo hacemos en la potestad de Cristo. Regresando ya a Hechos capítulo 5, versículos 17 en adelante. Vemos ahora el evangelio perseguido. Y hemos visto cómo en el capítulo 4 comenzó la persecución a la iglesia. Ahora, hermanos, hemos visto, la persecución va a ser inevitable. La persecución va a ser inevitable. ¿Por qué? Porque 2 Timoteo 3:12 dice: todo aquel que quiera vivir piadosamente recibirá una cama de rosas y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, eso no dice la palabra. Dice: todo aquel que quiera vivir piadosamente recibirá ¿qué? Persecución. Entonces, la persecución es inevitable para todo el cristiano. Es inevitable. Y en definitiva, hermanos, cuando una iglesia crece, cuando una iglesia es santa, cuando una iglesia es pura, va a provocar hostilidad. Siempre va a provocar hostilidad. Pero, hermanos, la iglesia, regrese conmigo al versículo 33 del capítulo 4, ¿se acuerda? Cuando la iglesia recibe más persecución, Hechos 4:33, la última parte: abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando la iglesia está en más conflicto, cuando la iglesia está en mayor persecución, más gracia recibe. Abundante gracia, desbordada gracia, suficiente gracia para la iglesia. Me llama la atención algo. Versículo 17, la última parte. Dice: la secta de los saduceos estaban llenos del Espíritu Santo. No, ¿verdad? Leo así para ver si están poniendo atención. ¿De qué estaban llenos? De celos. Capítulo 2 habla de la llenura del Espíritu Santo. Capítulo 3 habla de Pedro siendo llenos del Espíritu Santo. Capítulo 4, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Y capítulo 5, versículo 17, llenos de celos. Habla de llenura. Esta palabra celos, en el griego, tiene que ver, la raíz viene con hervir. Estaban hirviendo en celo, en amargura. ¿Por qué? Porque la gente estaba dejando el judaísmo y estaba añadiéndose más y más al cristianismo. Entonces estos líderes religiosos llenos de celos. ¿Sabe qué es lo que alcanzo a ver estudiando este pasaje? O te llenas del Espíritu Santo, o Satanás va a llenar tu corazón y vas a estar hirviendo en celos.
Y yo creo que una buena pregunta que tenemos que hacernos hoy en el tribunal de nuestras conciencias es: ¿y yo de qué estoy lleno? ¿Cuál es mi llenura? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, adulterios, fornicaciones, lascivia. Estoy lleno del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Estoy lleno del mundo. Estoy lleno de las cosas del mundo. Estoy lleno de la vanidad del mundo. Estoy lleno del alcohol, del entretenimiento, de las drogas. ¿De qué estoy lleno yo? ¿Cuál es mi llenura? ¿De qué estoy lleno yo? ¿De la carne o del Espíritu? ¿Sabe una cosa, hermanos? Esto testifica el fracaso del liderazgo del pueblo de Israel. Estos líderes no condujeron eficazmente al pueblo al Mesías. El liderazgo de Israel estaba podrido, estaba dañado, llenos de celos. No eran hombres piadosos, no tenían la llenura del Espíritu Santo. No se ejercitaban en la piedad, como Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate, disciplínate en la piedad. Y uno pudiera pensar y decir: ay, estos líderes de veras. Oh, un momentito. ¿Y cómo está tu liderazgo? ¿Cómo está tu liderazgo en tu casa? ¿Estás conduciendo tu casa a Dios? ¿Estás ejerciendo tu liderazgo con responsabilidad, con constancia, con disciplina en tu casa? Sí, porque es muy fácil decir: estos líderes, ¿verdad? Esos saduceos cabezones. Pero ¿y yo? ¿Cómo está mi liderazgo? Yo, como jefe de familia, ¿de qué estoy lleno? ¿Cuál es la llenura? ¿Hay constancia? ¿No? ¿Quieres saber cómo está tu liderazgo en tu casa? ¿Cómo está tu culto de adoración familiar? Ahí te das cuenta. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O eres o no eres. ¿Cómo está tu liderazgo? ¿Cómo está tu tiempo de adoración familiar? ¿Tu liderazgo te asemeja a Cristo? ¿Estás conduciendo a tu casa a ser conformados a la imagen de Cristo? ¿Estás conduciendo a tu familia a Cristo o no? Pues que cada quien haga lo que quiera. Yo tengo que divertirme. Tengo que salir de vacaciones, tengo que salir con mis amigos. No puedo tener el culto de adoración familiar. Ya llego cansado, ya llego harto, tuve un día muy pesado y no quiero saber nada de esto. ¿Cómo está tu tiempo de adoración familiar? ¿De qué estás lleno? ¿De preocupaciones, de angustias, de problemas? ¿De qué estás lleno? Versículo 18 dice que le echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La persecución es inevitable y pusieron a estos hombres en la cárcel. Versículo 19. Me encanta este versículo 19. El 19 y 20 para mí son los que me ministran más en esta enseñanza. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Sabe lo que significa eso? Respaldo por parte de Dios. Respaldo por parte de Dios. Respaldo total por parte de Dios. Hermanos, la iglesia primitiva tenía algo que me gustaría que tuviéramos como iglesia: respaldo por parte de Dios, poder para transformar vidas,
poder para hacer cambios en nuestras vidas. No emociones, no sensaciones. Poder real para cambiar nuestras vidas. Y yo veo aquí la supremacía total de Dios. La supremacía total de Dios. Veo su divina providencia. Y hermanos, esta es una muy fuerte declaración por parte de Dios a los líderes religiosos de esa iglesia. Ustedes meten a la cárcel a mis siervos, yo los saco. Y con mano poderosa. Es exactamente lo mismo que hemos visto en capítulo 2, 3 y 4. Ustedes mataron al autor de la vida, yo lo resucito, yo lo vindico. Ustedes lo blasfemaron, yo lo glorifico. Y esto es, ustedes meten a la cárcel a mi siervo, yo lo saco. Yo lo saco. No importa el obstáculo que tengas, no importa la misión que tengas, yo voy a estar contigo. Te voy a respaldar. Voy a hacer que la cumplas. Dios no saca de la cárcel, hermanos, a hombres malhechores. Él saca de la cárcel a hombres que viven su propósito, a hombres y mujeres que sacan su propósito, porque tienen un propósito que cumplir. ¿Qué significa? Yo estudiando me puse a pensar, ¿qué significa que Dios saque a los apóstoles de la cárcel? Bueno, ¿sabe una cosa? La primera cosa que veo es que Dios tiene un buen sentido del humor. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en los ángeles. No creían en la resurrección. Dios tiene buen sentido del humor. Dios dijo, ¿tú no crees en un ángel? ¿Qué crees que te voy a mandar? Un ángel. Tiene buen sentido del humor el Señor. ¿No crees en la resurrección? ¿No crees en un ángel? Pues un ángel te voy a mandar para que veas cómo saco a mis siervos. Dios hace una declaración al sacar a estos hombres de la cárcel. Yo quiero que las buenas nuevas acerca de mi Hijo Cristo Jesús se sigan predicando. Tú los metes a la cárcel, yo los saco de ella. Mi voluntad se impondrá por encima de la tuya. ¿Sabe una cosa? Estos hombres se hallaron luchando contra Dios. Se hallaron luchando contra Dios. Y hermanos, cuidado que eso no nos pase a nosotros, ser hallados luchando contra Dios. Ellos creían que le estaban haciendo un favor a Dios. Y todo lo contrario. Una vez más, versículo 20, la oposición de Satanás fracasó y Dios demostró su poder. ¿Y qué instrucciones les da el ángel? ¿Qué les dice el ángel? Mira, vete a las colinas, corre, escóndete ahí, no vuelvas por aquí en un tiempo. Vete a otro lado, no vengas por aquí, porque si vienes, otra vez vas a ser encarcelado. No, todo lo contrario, dice, id puestos en pie en el templo. Y me llama la atención que dijera en el templo. Analicemos esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ve ahí donde está el corazón del error. Ve al templo apóstata. Ve ahí y proclama ¿qué? Mensaje de vida. Dios no le dijo, ve, váyanse, escóndanse mis muchachos por allá. No vengan por aquí en un tiempo. No. Dios le dice, yo creo que ni durmieron. Los han de haber sacado en la madrugada y ni durmieron. Se han de haber echado un taco y en la predicando la palabra. ¿En dónde? En el templo, no en la plaza, no en la entrada de la ciudad. No, en el templo, en el corazón del error. En ese templo apóstata, párate y predica el evangelio de Cristo. Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Yo tengo subrayado en mi Biblia esto.
todas las palabras de esta vida. ¿Qué significa esto? Eso, hermanos. El cristianismo es vida. El cristianismo es vida. No es algo muerto. No es retórica muerta. Es vida. Y vida en abundancia. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es, ¿qué? La vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida en abundancia, vida eterna, vida en Cristo, porque Cristo es la vida. Y hermanos, qué hermosa referencia al Evangelio. Me encanta esto. ¿Qué es el Evangelio? Vida. Vida. Todas las palabras de esta vida. Todas las palabras de esta vida abundante. Vamos a Filipenses 2:16. Voy a ir rápido. Anótelo, si no lo puede buscar, anótelo. Filipenses 2:16. Vea. Es un mandamiento, no es una sugerencia, no es un tip. Es un mandamiento. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asido, aferrado, abrazado. ¿A qué? ¿A qué? A estas palabras de vida. Este es a lo que tenemos que estar aferrados, a lo que tenemos que estar asidos, pegados, fusionados a estas palabras de vida. Así se conoce el Evangelio. Es un Evangelio vivo, es un Evangelio verdadero, un Evangelio vivo y viva en abundancia. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Primera de Juan 1, del 1 al 4, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de ¿qué? Al verbo de vida, a Cristo. Cristo es nuestra vida, en Él somos y en Él ¿qué? Nos movemos, dice la palabra. El verbo de vida, así se conoce a Cristo. Él es el verbo, el logos de Dios, la palabra viva. Ese es Cristo. Por eso el ángel va y les dice, ve y habla esto a la gente del templo. Párate ahí, no corras, no te vayas. Al día siguiente, párate y ve a predicar, y predica el verbo de vida, predica a Cristo. ¿Y qué hicieron los apóstoles? ¿Igual que Jonás? No, fueron y se plantaron en el templo y predicaron todas estas palabras de vida. Dios los libró de un rato muy difícil, de una prueba muy amarga, pero no te libra de esa prueba para que te vayas a descansar. No, todo lo contrario, sino para que vayas y hagas una obra más grande que Él tiene preparado para ti. Es como Pablo. Cuando Pablo fue apedreado, ¿se acuerdan? Pablo fue apedreado. Y hermanos, apedreado no es que le hayan agarrado unas piedritas ahí, le hayan aventado. No, han de haber agarrado unas piedras y lo han de haber descalabrado, todo moreteado, todo sangrado. ¿Y qué hizo Pablo? Voy a pedir un mes de vacaciones al Señor. Me las merezco. Tengo que ir al hospital. ¿Qué hacía Pablo? Se puesto en pie, el Señor lo levantó, el Señor lo resucitó y puesto en pie predicaba el Evangelio de Cristo.
Esto es lo que es el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio. Es las buenas nuevas acerca de Cristo. ¿Por qué? Vea lo que dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Las palabras que Jesús habla, las palabras que Jesús ofrece, son espíritu y son vida. Vida poderosa, vida en abundante, vida en abundancia. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe una cosa? Pedro, cuando saboreó las palabras de vida eterna, dijo: ¿a quién más iremos? ¿A quién más voy? Ya he saboreado tus palabras. A nadie más puedo ir para que tenga vida, que tenga palabras de vida eterna. Por eso me encanta lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, si saborearas el don de Dios, tú me pedirías de esa agua y no tendrías sed jamás. La vida eterna precisamente consiste en conocer a Cristo, creerle a Cristo, someterse a Cristo, obedecer a Cristo, conocer a Cristo. Esa es la vida eterna. Hermanos, el Evangelio, aunque fue predicado con audacia y fue hecho en milagros, y fue la presencia de Dios en la vida de los apóstoles no estaban libres de problemas. Tenían problemas, como tú y como yo tenemos problemas. Tenían problemas. La fe en Cristo no elimina los problemas, pero te pone en la perspectiva correcta para resolver los problemas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde. Gracias porque tú has sido, Señor, misericordioso con nosotros y precisamente nos has dado palabras de vida eterna. Estas palabras bellas, gracias, Señor, por ellas. Te rogamos, Padre, que nos permitas seguir siendo transformados y conformados a la imagen de tu Hijo Cristo y predicar el Evangelio glorioso también. En Cristo Jesús. Amén.